Bueno, jóvenes. Entonces, no sé si alguien recuerda que es la geología estructural. ¿Se acuerdan por ahí de su curso de geología? O de pronto, si en mecánica de rocas hablaron de eso. Entonces, ¿qué es la geología estructural? La geología estructural es un área de la geología que estudia las deformaciones de la masa de roca. Estudio de las deformaciones de la corteza terrestre. Estudio de las deformaciones de la corteza terrestre. Eso es a lo que se dedica la geología estructural. Y cobra mucha relevancia para el caso nuestro, en razón a que, de acuerdo con lo que hemos estudiado, la corteza terrestre está compuesta de rocas. Y esas rocas es precisamente donde nosotros vamos a empotrar nuestras estructuras. Aquí es donde nosotros vamos a empotrar nuestras estructuras. En este material que llamamos roca, que tiene una serie de propiedades, de las que vamos a hablar luego. Peso unitario, parámetro MI, resistencia a la compresión inconfinada, cohesión, ángulo de fricción, módulo de elasticidad, relación de Poisson, si se quiere permeabilidad, parámetros asociados al material intacto. Pero ya hemos explicado y hemos estudiado aquí y discutido ampliamente que esto que nosotros tenemos acá forma parte de una cosa más compleja que viene de por acá y que dijimos que esto se llama corteza. Dijimos que debajo de la corteza compuesta por roca existía el manto y por aquí más abajo dijimos, hombre, por aquí hay una cosa muy caliente que se llama núcleo y hay aquí una sustancia a más de 6.000 grados centígrados de temperatura hirviendo. Y entonces eso genera una serie de esfuerzos que se retransmiten sobre los materiales que están por aquí encima. Y hay una interacción de todos estos materiales. Entonces por aquí hay digamos que hay una serie de esfuerzos que se generan por acá en distintos sentidos, producto de eso. Y estos esfuerzos se retransmiten obviamente a estos materiales que están por aquí arriba. ¿Eso qué hace? Eso hace entonces que este material se deforme y se presenten entonces lo que llamamos discontinuidades, en las que vamos a hablar enseguida. De E.
Entonces esta sería una familia de discontinuidades, esta sería otra familia de discontinuidades para el caso del ejemplo. Y pues obviamente que si nosotros en este curso estamos diciendo que vamos a entrar a diseñar una excavación subterránea aquí, entonces yo tendré que estudiar en aras de yo poder diseñar esto, pues yo tendré que estudiar la roca y estas discontinuidades y entender este proceso de formación que conlleva la roca. Y eso entonces lo vamos a hacer de lo que es la geología estructural, que comprende el estudio de las deformaciones de la corteza terrestre. Entonces digamos que hasta ahí más o menos todo lo tenemos claro. Entonces, esas deformaciones derivadas de acá, estas deformaciones que presenta la corteza, entonces, ¿son originadas en qué? Son deformaciones originadas en o asociadas a procesos de tectonismo. Esos procesos de tectonismo que ocurren aquí en el interior, entonces terminan deformando las masas de roca, generando estas deformaciones. Y esa deformación entonces la vamos a representar o va a tener una expresión propia dentro de la masa de roca. Y es lo que vamos a llamar una discontinuidad estructural. Vamos a llamarla discontinuidad. ¿Y qué es una discontinuidad entonces? Vamos a definir como discontinuidad una pérdida de continuidad en la masa de roca. Es una pérdida de continuidad en la masa rocosa. Esto es una discontinuidad, esta es una discontinuidad. Y esa discontinuidad entonces va a tener un rasgo en el material. Y ese rasgo va a ser ¿qué? Lo vamos a diferenciar como una discontinuidad va a tener o va a corresponder a un plano. Digamos que se representa, o mejor, sí, vamos a decirlo así, esa discontinuidad representa un plano, vamos a decirlo así, un plano de debilidad debilidad dentro de la roca. Eso generaría una discontinuidad. Entonces, la vamos a ver como, ojo, en 3 dimensiones lo vamos a ver como un plano. Y ese plano
me va a equivaler a una superficie de debilidad, por donde la roca se puede romper con mayor facilidad. Entonces, además de representar un plano de debilidad dentro de la roca, entonces también produce anisotropía en el comportamiento del macizo. Anisotropía, entonces podemos hablar de una anisotropía mecánica y anisotropía hidráulica. Entonces, es un poco lo que hablábamos en la clase anterior. Hombre, si yo considero o imagino una lluvia por aquí y se me filtra una gota de agua por acá, entonces ella viene por el macizo. Cuando llega a esta discontinuidad va a tener un camino preferente de agua, y si se encuentra un obstáculo por aquí va a llegar así y puede venir así. Entonces, esto me genera una divergencia o diferencia, o me cambia el patrón, digámoslo así, del flujo en el medio, si estamos hablando de agua. De la misma manera, si yo introduzco una variación en el esfuerzo aquí, altero la condición de esfuerzo inicial del medio, pues obviamente, entonces la respuesta del medio va a estar condicionada por estas discontinuidades presentes acá, porque estos son planos de debilidad donde la roca va a estar más afectada, por donde es probable que no haya contacto físico entre la roca, mecánico, porque la discontinuidad puede estar abierta, puede que no tenga relleno, puede que sí lo tenga. Bueno, sobre todo eso vamos a hablar luego. Entonces, eso como para tenerlo muy presente, de qué es entonces una discontinuidad. Y estas discontinuidades pueden ser litológicas o estructurales. Nosotros vamos a concentrarnos aquí en las estructurales. Entonces, cuando hablamos de una discontinuidad estructural, cuando hablamos de discontinuidad estructural, entonces quiere decir eso, que esta discontinuidad estructural se deriva de la deformación del material por el proceso de tectonismo. ¿Cierto? Eso para diferenciarla de una discontinuidad de origen litológico, que está asociada o que es inherente al proceso de formación de la roca. En el caso particular de las rocas metamórficas y de las rocas sedimentarias. En el caso de las sedimentarias tienen planos de estratificación, en el caso de las metamórficas tienen unos planos de esquistosidad de foliación. Entonces, cuando hablamos de discontinuidades estructurales, entonces podemos hablar de fractura, diaclasa, y falla geológica. Ojo con lo siguiente, en los tres casos, la roca experimenta un rompimiento. En todos los casos hay un rompimiento. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Cuando hablamos de una fractura, estamos hablando de un rompimiento aleatorio en un solo punto. Vamos a hablar de una ruptura aleatoria. En el caso de una diaclasa, hablamos de que la roca se rompió, pero es un rompimiento repetitivo o sistemático. Esto que les pinté yo a ustedes aquí entonces serían diaclasas.
ruptura repetitiva. Cuando hablamos de repetitiva, queremos decir que sigue un patrón. O sea, es como paralela, ¿cierto? Es un rompimiento paralelo. Entonces quiere decir una ya clase. Y cuando hablamos de una falla geológica, entonces el tema es más delicado. ¿Por qué? Porque hay ruptura con desplazamiento relativo de bloques. Hay ruptura con desplazamiento relativo. Obviamente de bloques de roca, de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, ojo, todas son problemáticas, pero dentro de todas estas, de las más problemáticas, están las fallas geológicas. ¿Por qué? Porque produce cizallamiento de la roca. Produce cizalladura en la roca. La roca queda cizallada por esos esfuerzos. Entonces, ¿eso qué implica? Que vamos a tener una masa dividida en pedacitos más pequeños, ¿cierto? Entonces ya esos pedazos tan pequeños pueden ser brecha de falla o puede ser mironita, una cosa mucho más delicada. Entonces, así muy a grosso modo, esto es un poco pues como el contexto de lo que explica la geología estructural. Y esto, para nosotros poder entrar a hacer este estudio de la deformación de las masas de roca, la geología estructural se apoya en una herramienta muy importante que es la estereografía. ¿Qué hace la estereografía? ¿O en qué consiste la estereografía? Yo tengo una montaña como esta, que es un poco lo que tenía ayer. ¿Cierto? Y yo voy a proyectar un corte acá, en roca. Resulta que tengo una discontinuidad por acá, una familia de discontinuidades como esta. Entonces, cuando yo vengo y hago mi corte, interrumpo esta masa de material, ¿cierto? La quito. Entonces yo voy a hacer esto. Entonces, un poco lo que tenía ya. Así tenía el terreno. Entonces voy a venir y voy a cortar este terreno para hacer aquí, para colocar aquí lo que sea, una carretera, o voy a hacer aquí una construcción. Vamos a hacer aquí una construcción de 3 pisos, por decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo por aquí esta masa de roca, estamos suponiendo un talud en roca, que esto es roca. Yo tengo aquí roca, entonces esta línea azul me está representando una discontinuidad estructural, ¿cierto? Entonces, al representarme esta discontinuidad estructural, quiere decir que esta masa de roca se rompió por acá. Entonces, ojo, todo este bloque está dividido por esta discontinuidad. Entonces, seguramente ustedes estudiaron en su curso anterior, si yo voy a estudiar la estabilidad de este talud, yo tengo que pensar en la probabilidad de que este bloque de roca se deslice en este sentido.
¿Por qué? Porque se supone que esto está separado de esto, por esta grieta. Esta grieta puede ser una fractura o una diaclasa. En este caso, vamos a suponer que es lo que sea, una fractura, por decirlo de alguna manera. Entonces, parte del análisis consiste en yo verificar si hay la posibilidad de que este bloque de roca se pueda mover o no. Y eso va a depender de qué. ¿De qué va a depender eso? A ver, ¿qué se acuerda? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre aquí, un diagrama de equilibrio, entonces, voy a hacer con verde. Entonces aquí se supone que esto va a ser una resistencia en este sentido. El vector verde sería la resistencia. Ojo, pero esa resistencia va a depender de qué, estrictamente hablando, de las características de esto azul, porque si yo vengo y saco aquí en una lupita, hago una lupita aquí para mirar qué hay ahí, entonces ¿qué va a tener? Lo que va a tener es esta grieta y voy a tener aquí otra, voy a exagerarla, voy a suponerla ahí que está abierta. ¿Y qué tengo? Esto es roca. Y esto es roca. Entonces, que esto se desplace así o no, pues va a depender de varios factores. Pero fundamentalmente de qué? En este caso, de las características de esto, miren. De esta que es la discontinuidad estructural. Entonces no es lo mismo que esta discontinuidad esté abierta, que esté cerrada, que tenga relleno, que no lo tenga, que haya agua, que no la haya. Y eso entonces va a depender, obviamente, de la inclinación de este talud, que podemos llamar alfa. Va a depender de la pendiente de este plano, podemos llamar beta o como quieran. Y obviamente pues va a depender entonces ya desde el punto de vista físico de las masas de los materiales, ¿cierto? Pero si nosotros vamos a pensar, entonces miren que uno podría analizar esto de dos maneras. Porque si ustedes se pueden revisar esto aquí, yo puedo sacarlo y hacer esto. Y aquí tengo la discontinuidad. Entonces esto, yo lo puedo pintar en 3D. Sería una cosa como así. Listo. Entonces, esta discontinuidad se va a proyectar, se va a prolongar por aquí hasta cierta parte. Y va a ir por aquí, por dentro del plano, digámoslo así. Entonces, ojo, estamos considerando este ángulo. Entonces, si ustedes pueden revisar, yo tengo aquí una masa. Toda esta masa. Estoy evaluando la posibilidad de que esta masa se deslice así. Sobre este otro plano que tengo aquí. Sobre este plano. Entonces ustedes pueden revisar, eso casi viene siendo como un problema similar a un plano inclinado. Ese que estudia uno en física por allá cuando está en el colegio. Entonces nosotros aquí tenemos que hacer el estudio desde dos perspectivas o desde dos enfoques. Hay un enfoque cinemático, que es decir, hombre, si existe la trayectoria por donde esto se puede deslizar. Porque esto es cuando yo tengo el plano, miren, yo este plano lo tengo usando en el mismo sentido de la pendiente del talud. Entonces sería yo mirar esa cinemática del movimiento, que va a depender de este ángulo y va a depender de este ángulo, porque son dos planos, es un plano contra otro plano, los que tengo que analizar. Entonces va a depender obviamente de estas inclinaciones, de estos ángulos, de los sentidos de los buzamientos, y va a depender
de las características de este material que tengo aquí adentro, ¿cierto? De la fricción que se pueda desarrollar entre los labios de esta discontinuidad, entre este y este. Y hay otro enfoque que es el enfoque ya mecánico, que ya es un análisis de pesos. Ya es yo considerar cuánto pesa esta cuña de material, cuánto y cuáles son los factores que se oponen a que eso se deslice. Entonces obtengo un factor de seguridad. Entonces todo esto para decirles, o para que hagamos la introducción a lo que es la estereografía. ¿Quién se acuerda que es la estereografía entonces? ¿Estudio qué? Se me escucha mal. ¿Quién es? Ahí ya. Ahí la escucho bien, Daniela. Ah, bueno. Es que no me acuerdo cómo se llama. Este es el círculo estereográfico de no me acuerdo el nombre. Ah, sí. Ya vamos a Y hablar de la red estereográfica, las la discontinuidades. vasilla de, sí, Eso. la de Wolf. Entonces, en la estereografía es como ese análisis que se hace. Entonces, miren, ¿qué llamamos estereografía? La estereografía es un área que le ayuda a uno al estudio geométrico de las discontinuidades. Es un tema así que la estereografía es una herramienta para el estudio geométrico de las discontinuidades estructurales. Eso es lo que permite hacer a uno la estereografía. Estudio geométrico de las discontinuidades estructurales. Y eso me permite hacerlo ¿cómo? Eso lo puedo hacer a partir de una proyección en dos dimensiones o en 2D. ¿Por qué una proyección en 2D? Porque, ojo, este problema es un problema tridimensional. Todos lo tenemos claro, ¿cierto? Ya se lo mostré ahora. Pues vamos a hacer aquí, vean. Este problemita, cuando yo tengo aquí un talud y voy a hacer, por ejemplo, este corte, y tengo aquí una discontinuidad estructural como esta. Esto es un problema en términos reales, esto es un problema en 3 dimensiones, ¿cierto? Esto es un problema esto es un problema tridimensional, donde estamos considerando un material que se llama roca, compuesto por un volumen
de material que está afectado por que fue afectado por un proceso de deformación tectónica. Todo esto que ya explicamos rompió el material, entonces eso me generó una ruptura. Y esa ruptura se representa en 3D como un plano. O sea, esa discontinuidad me refleja a mí una ruptura por aquí del material. Entonces yo veo esto aquí también. Entonces esto quiere decir que tengo el material, toda esta masa de material dividida. Entonces, este material que está por encima de la discontinuidad puede tender, este volumen de material puede tender a deslizarse de esta manera. ¿A lo largo de qué? A lo largo de este plano inclinado. De este plano inclinado acá. A lo largo de este plano inclinado, que ahí lo estoy pintando como en un volumen, ¿cierto? A lo largo de este plano inclinado. Entonces, esto es un problema tridimensional. ¿Qué me permite hacer la estereografía? Me permite este problema tridimensional 3D, me permite representarlo en 2 dimensiones. Entonces, yo voy a ver esto en 2D. Y si yo voy a ver esto en 2D, entonces para eso, porque ojo que todo esto forma parte ¿de qué? De la geósfera. Esto es la corteza y todo esto es lo que llamamos la geósfera, o parte sólida de la Tierra. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es que la Tierra, que es aproximadamente un geoide o una esfera, lo que voy a hacer es que la voy a coger, la voy a partir por aquí por la mitad de alguna manera y voy a hacer una proyección. Realmente esto me quedó aquí. Ahora es como yo tuviera una esfera. Y esta esfera entonces la voy a proyectar por aquí. Voy a cortar esto por acá. Entonces voy a hacer la proyección de cualquier punto sobre la mitad de la esfera. En una mitad pues la voy a proyectar pasando por un centro que es el ecuador y lo voy a proyectar sobre lo que llamamos un plano ecuatorial. Entonces es lo que va a hacer. Que esto que es en 3 dimensiones, yo lo voy a representar en 2 dimensiones. Y si yo tengo entonces, si yo estoy diciendo que una discontinuidad estructural es un plano estructural, entonces, ¿qué significa eso? Que ese plano estructural, un plano en 3D, si yo lo proyecto a 2D, ¿qué veo? Desde el punto de vista geométrico, ¿qué vería? Una línea, ¿cierto? Una línea. Entonces, este plano lo voy a ver como una línea. Lo voy a ver como una línea. Y esa línea, entonces, yo puedo decir que forma parte de una proyección que estoy haciendo sobre ese plano ecuatorial que les decía aquí, que va a tener un norte, un sur, un este y un W. Entonces miren ustedes que eso es lo que me permite hacer ¿qué? Esta herramienta.
Y esto se va a basar en unas propiedades de este plano, que lo voy a pintar aquí, lo voy a resanar aquí, este plano que es en 3D, miren, este plano que es en 3D. Y este plano en 3D que me está dividiendo todo este volumen de roca, Entonces, me lo está partiendo por acá, me lo está fragmentando. Entonces, yo voy a poder hacer el estudio geométrico de esta discontinuidad. Entonces, esa discontinuidad, como es un plano, lo voy a ver en 2D. Y esto es lo que vamos a llamar el arco meridional, la representación del plano. Para yo representar esto, tengo que tener en cuenta la inclinación que forma el plano con respecto a la horizontal, que es lo que llamamos el buzamiento, del que vamos a hablar luego. Y tengo que tener en cuenta la orientación del plano o el rumbo del plano, que es lo que vamos a llamar el rumbo del plano. El rumbo del plano va a corresponder al ángulo que forma la proyección horizontal del plano, o sea, la proyección del plano sobre un plano horizontal. Es como si yo tuviera esto aquí. Aquí tuviera mi plano de discontinuidad. Y entonces va a ser el ángulo que me forma en esta proyección este plano con, supongamos que el norte está para allá, con el norte geográfico. O sea que sería este ángulo. Que en este caso, perdón, este es el este. Que en este caso, entonces yo diría que el ángulo es norte, perdón, el rumbo norte, X grados, este. Eso es lo que me va a permitir hacer la estereografía. Entonces es una herramienta para el estudio geométrico de las discontinuidades estructurales. ¿Y yo para qué quiero hacer un estudio geométrico de las discontinuidades estructurales? Para estudiar la potencialidad cinemática a movimientos. Porque si yo sé que estos son unos bloques de roca que están partidos por algún lado, entonces yo tendré que analizar la posibilidad de que un bloque se mueva con respecto al otro. ¿Se mueva por dónde? A través de esa discontinuidad, porque eso termina, esto es como si fuera un problema de un plano inclinado. Realmente eso es lo que termina haciendo esto. Pues eso es lo que vamos a hacer en estereografía. Pues la estereografía nos va a ayudar a estudiar el problema. Y esto es lo que vamos a llamar estudio cinemática del movimiento, o estudio cinemático de estabilidad, o estudio de trayectorias. Hay unos autores que llaman de una manera, otros llaman de otra. Otros lo llaman un estudio estereográfico de deslizamientos, etc. Realmente la estereografía me ayuda a estudiar una parte del problema, de este problema que tengo acá. De si esto se desliza o no se desliza por acá. Entonces una parte del problema me ayuda a estudiarlo la estereografía.